noches. Bueno, pues a lo largo de esta semana hemos debatido un tema fascinante sobre los programas sociales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, si son parte de un estado de bienestar, si son más bien clientelismo político, si son ambos. Esto a propósito de un artículo que escribió María Amparo Casar en la revista Nexos titulado El Gran Benefactor. Y para concluir este tema, el día de hoy me acompaña, como todos los jueves, Sabino Bastidas. Sabino. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Y en esta ocasión, Valeria Moy. Valeria, hola. Buenas noches. Buenas noches. Y Max Kaiser. Max, ¿cómo estás? Un gusto, Leo. Buenas noches. Pues empecemos contigo, Valeria. 23 millones es la cifra que calcula María Amparo de gente que podría ser beneficiaria por estos programas sociales y que podrían, y aquí el podrían es importante, tener una consecuencia política importante. Yo creo que es importante hacer una distinción entre estado de bienestar y repartir dinero, ¿no? Yo creo que un estado de bienestar tiene la intención de generar condiciones de inicio más o menos parecidas y de generar condiciones a lo largo de la vida que mejoren la calidad de la gente de la que están afrontando, ¿no? Yo creo que en ese sentido va educación, creo que en ese sentido va salud, ¿no? Un esquema de educación de calidad, evidentemente, un esquema de salud de calidad, y yo no estoy viendo eso. Yo lo que estoy viendo es entrega los programas sociales los programas a diestra y siniestra, dependiendo de la condición que quiera, ¿no? A mí me parece increíble lo de los ductos. Entonces, si vives cerca de un ducto, pues te doy una lana, ¿no? Entiendo los beneficios de programas de transferencias porque no son distorsionantes y entiendo este concepto económico de los programas de transferencias. ¿Eso sí estás de acuerdo? En esos, en algunas que la entrega cosas sea estoy directa, sin intermediarios. No en todo. Yo creo que parte importante de los programas de transferencias es que en algunos casos deben de ser condicionadas, ¿no? Sí. Si bien en términos económicos tienes todo el rollo del bienestar y demás, creo que lo que quieres en algunos programas de transferencias es cambiar la conducta, no únicamente dar recursos. Creo que hay algunos que vale la pena dar recursos. Era lo que hacía, ¿no? Digamos, Prospera, que luego se convirtió en Progresa, etcétera. Que tenía etcétera. Varias condiciones, sí. ¿no? Sí, te daban recursos, sí, pero tienes que mostrar que llevas a los niños al colegio, escuela, tienes que mostrar que llevas a los niños al médico, sí, y tienes que cumplir ciertas cosas que también distorsionan la conducta, ¿eh? O sea, también generan algunas distorsiones. Yo creo pero que le iba bien, ¿no? Entiendo. En términos generales le iba muy bien. Hasta se repetía en algunos países, ¿no? A Progresa. En muchísimos países. Sí. El programa más importante de transferencias condicionadas de Brasil, que es gigante, Bolsa Familia, sí, es una copia tal cual, o sea, y además lo dicen abiertamente, o sea, se basaron en el modelo de Oportunidades Progresa, Prospera, dependiendo del momento del nombre, ¿no? Yo creo que es muy distinto entregar recursos a diestra y siniestra que dar transferencias que modifiquen la conducta. Desde mi perspectiva, lo que estamos viendo son programas clientelares y electorales. También estamos viendo algún tema de asistencialismo, con el cual yo no necesariamente estoy peleada. Yo creo que de repente... ¿A qué te refieres con asistencialismo? Recursos que mejoren la vida hoy, que a lo mejor no cambian las condiciones de vida en el futuro, pero que mejoran la vida hoy. Te dan 1,000 pesos o 5,000 para que mejore tu consumo hoy. A lo mejor digamos no cambia. Son como aspirinas que te quitan el dolor de cabeza, que qué rico, ¿no? Pero no te quitan... No quitan la migraña, sí, no te va a quitar si tienes algo que te está generando los dolores de cabeza, pero hoy te alivian. Son paliativos, ¿no? Y eso yo no creo que esté en principio mal en algunos casos. Bueno, Sabino. Yo parto de una premisa un poco diferente. Yo creo que sí tenemos que hacernos cargo de 35 años de un modelo económico que tuvo políticas sociales de muy diversa índole, muy fragmentadas, muy dispersas, de muy distinto calado, orientada a distintas clientelas, con distintos niveles de evaluación. En algunas avanzamos muchísimo, algunos son buque insignia, algunos fueron premiados, otros fueron copiados, pero la realidad de este país fue movilidad cero. La realidad de este país es desigualdad grave. Eso es cierto. La realidad de este número de pobres es igual. el número de pobres y la pobreza extrema. Y a pesar de haber invertido miles de millones de pesos. Eso iba yo. Completamente de acuerdo. Además, o sea, el tema es el fracaso de la política social, sea como sea. El tema aquí es, le invertimos durante mucho tiempo prácticamente todo Cantarell. En términos numéricos, este país tuvo Cantarell y le metió Cantarell a toda esta bolsa de programas sociales y la realidad no cambió y ganó López Obrador porque la realidad no cambió.
¿Por qué no cambia? Porque Tenemos ese diagnóstico. yo sí creo que hay un problema de intermediarismo, de usufructuarios. Sí hubo un problema de rentistas. Generamos un modelo en una élite política de todos los partidos, de todos los grupos y de todos los colores. Generamos una élite de usufructuarios de programas sociales. Se abusó de los programas sociales. No jaló. Todas estas condiciones románticas en la teoría, y lo digo con todo respeto, pero muy abrazadas en términos teóricos y académicos y en muchos modelos y experiencias de laboratorio, en la realidad de México no permeó y no funcionó. Y entonces López Obrador lo que está haciendo es rompiendo ese intermediarismo, está rompiendo esa barrera, porque además no hay que verlo solamente como un asunto de una decisión del presidente y ya las cosas se cambiaron. Son mafias, hay partidos políticos que tenían mafias familiares, grupos, cuando vas mapeando... Incluyendo socios de López Obrador. De todos los colores. Las estancias infantiles de la esposa del presidente del PT. Y del PAN y del PRI, de todos los colores. No, por eso, pero no nada más del PRIAN. A lo que me refiero es que, también el pecado es general. Sí. El pecado y el resultado del país es el que es. Y entonces lo que tenemos que hacernos cargo es, primero tenemos que dar un golpe de timón y la política social no puede seguir funcionando como está funcionando. Y no solamente por un tema de justicia moral, ética o igualitarismo, no es un tema filosófico, es un tema de estricta gobernabilidad de este país. Incluso. Llegamos al punto en donde la desigualdad social, la falta de movilidad, la falta de oportunidades se convierte en un problema de gobernabilidad. Y en ese sentido, ¿cómo ves los programas de López Obrador? Yo creo que Andrés Manuel tiene las transferencias directas, 23 millones de posibles beneficiarios. Ojalá. ¿Estado de bienestar o clientelismo político o ambos? Estado de bienestar, yo creo que ojalá llegáramos a 23 millones. Referirlo como clientelismo electoral en el artículo de María Amparo me parece que es una idea muy superficial. En primer lugar, porque Andrés Manuel López Obrador ganó sin programas sociales. Andrés Manuel López Obrador ya ganó una elección en el 18, arrasó con 30 millones de votos. Con la promesa. Pero sin programas sociales. Pero prometió programas sociales. Sí. A ver, una cosa, lo que está diciendo María Amparo es que ella los llama los agradecidos. Y dice, estos 23 millones son agradecidos. Y esos agradecidos serán votantes por él. No, espérame. No, podrían. Podrían. Por eso eso es lo más grave automático. Eso es lo más grave del artículo. Sí. Porque es una tentativa de probable comisión de una conducta irregular en el futuro. Bueno, sí van a estar contentos. No, estarán contentos como estarían en cualquier política social en cualquier país. No necesariamente. Ahí está el supuesto heroico, digamos. Yo creo que no podemos asociar que la transferencia de ingresos se convierte necesariamente en una simpatía electoral. ¿Quién tenía los programas sociales en el año 94 y perdió? ¿Quién los tenía en el 12 el PAN y perdió? ¿Y quién los tenía en el 18? Pues el PRI perdió. Entonces, no necesariamente. Y todos perdieron gacho. Entonces, lo que hay que decir ahora es que en el fondo, y además el cuate que llegó a la presidencia, ganó sin los programas sociales. A ver, Max. A ver, justo porque se trata de una aspirina y no una cosa que vaya a resolver el fondo, y porque sí es cierto que se nos olvidaron 50 millones de mexicanos y hay que atender ese problema, me preocupan tres cosas de manera muy importante. La primera es que cambiar de un modelo de programas estructurados con metas, con estrategias, con acciones concretas, con instituciones y demás, a simples transferencias hace prácticamente imposible la fiscalización, la vigilancia y el control. Es decir, ¿quién le va a preguntar a Banco Azteca a dónde se están distribuyendo los recursos de los mexicanos? Desde cómo están levantando el padrón estos servidores de la nación. ¿Desde quiénes van a ser los beneficiarios? Lo menciona, por cierto, María Amparo. ¿Quién les paga? En fin, pero alguien les está pagando a los servidores de la nación. ¿Cómo asegurarnos? Y amenazan, amenazan los servidores de la nación. ¿Cómo no asegurarnos de que hay beneficiarios que no existen? Claro. Va a ser imposible la fiscalización porque pasas de una estructura de unas cuantas instituciones a millones de personas que van a tener recursos. Es lo primero que me preocupa. Lo segundo es la rendición de cuentas. Sí. Lo que decía Valeria me parece fundamental. Es cómo te vas a asegurar y cómo el Estado nos va a probar y nos va a documentar que esto sirvió de algo más allá de una aspirina. Para eso está el Coneval, ¿no? Vamos a poder documentar perfectamente que dinero salió del Estado. Sí. No vamos a poder documentar exactamente a dónde llegó, pero lo que ni de broma vamos a poder saber jamás es ¿qué se obtuvo con eso? Bueno, ¿no? Tenemos los indicadores generales del país. No, lo que vamos a saber es que 23 millones de personas recibieron dinero, nada más. Potencial. A partir de ahí no sabemos qué más va a pasar. Pero lo tercero que a mí sí me preocupa muchísimo es qué va a pasar con la distorsión en la competencia electoral. Porque se va a tratar, según México evalúa, son más de 350,000 millones de pesos que se van a erogar en este tipo de programas.
¿Y cómo le va a hacer el INE? María Amparo lo calcula en 200,000. En 200 y tantos mil, depende de qué programas metas en la buchaca, ¿no? Y entonces aquí el problema es cómo vamos a determinar la competencia y la equidad en la competencia electoral, porque va a haber un grupo que va a tener este tipo de transferencias, adiós a los topes de campaña, adiós a toda la capacidad de saber quién está gastando qué recursos y cómo se está moviendo el voto, ¿no? Yo creo que sí tenemos muchos datos en el pasado de programas sociales que van directamente a la obtención del voto, ¿no? Y a pesar de que partidos que tuvieron en su momento al aparato de gobierno perdieron en la etapa electoral, sí hay muchos datos, sí hay muchos estudios de que los programas sociales manipulan el voto. Déjenme nada más regresar al tema del estado de bienestar, porque creo que al final del día estamos hablando de un tema de pobreza. Creo que es una aspiración muy legítima decir necesitamos un estado de bienestar. Sin duda. ¿No? Sin duda. Pero aquí estamos hablando quizá entre 200,000, 350,000 millones de pesos. Estamos hablando quizás, Valeria, entre el 3, 4, 5% del presupuesto, que es 5.4 billones de pesos. Eso no es estado de bienestar. No, bueno, O sea, finalmente, mi punto es, mientras no le entres a la educación, a la Ese es mi salud, punto también. pero sobre todo a una reforma fiscal. no puede. Porque los estados de bienestar es eso, Pero Sabino. estoy de acuerdo El con estado de eso. bienestar en Europa es quitarle dinero a la gente rica para dárselo a la pobres, sobre todo a partir de temas de educación y de salud. De temas estructurales. O De temas pensiones, estructurales. o seguros de desempleo, ese tipo de cosas. ver, ¿no? déjame- Dar un piso de bienestar a la población, ¿no? A ver, un par de cosas aquí. Yo, Sí. cuando digo que no estoy completamente de acuerdo con la forma en la que se van a implementar estos programas sociales, uno, en ningún momento estoy defendiendo los anteriores. Es que de Sí. repente parece ese debate que Sí. si criticas lo de ahorita, quiere decir que defiendes lo del pasado. Evidentemente no, yo fui de las más vocales sobre el cierto. tema. Entonces, Así es. me parece que ese es un falso debate que no deberíamos de caer en eso en Claro, estas mesas de claro. discusión, ¿no? Así es. En primer lugar. Y en segundo lugar, parte de estos programas, parte importante de estos montos que mencionan, sean 200,000, sean 350,000, Sí. aquí el monto Que es, es un entre comillas, pellizquito del presupuesto. no si lo tienen piensas. reglas de operación. Eso es un monto. No tienen reglas de operación. Entonces, vamos a caer en una situación peor que la anterior, ¿no? Yo creo que eso es importante no perderlo de vista. Yo creo que un estado de bienestar parte de cuestiones estructurales de permitirle a la población cambiar su vida, no únicamente mejorar su Claro. vida en el día a día, sino que no condenes a los hijos, a los nietos, a la misma condición de pobreza Lo para que tengan que platicábamos estar antes del sujetos corte. al mismo programa social. Lo platicábamos Sabino y yo antes de entrar precisamente al aire, el tema de la movilidad social, que ya se volvió una condena en México. Naces pobre, acabas siendo pobre. Y tus hijos, y y en las tus hijos, mujeres La es movilidad peor. social en ¿no? México es cercana a cero. Y el tema que hay que discutir es que esto no es toda la política de bienestar del Estado mexicano. No puede ser. No es. A ver, no es. Por favor, vean el presupuesto educativo del país, que podemos cuestionar su calidad y su monto y su Son aplicación. 5 o 6 puntos del su PIB. ley o tu ley. Pero ahí está, hay un gasto del Estado mexicano en educación histórico y hay un gasto del Estado Bueno, mexicano bajo en tu salud. mismo argumento, no ha servido. Claro No que sirve. no, pero claro No que hay que sirve para que- modificarlo. Bueno, pues pero sí. lo que está haciendo el presidente, de mi interpretación, y yo lo hubiera hecho quizá igual, si hubiera tenido la oportunidad de estar cerca de la toma de decisiones, es que toda esta dispersión de programas sociales, concentrarla y permitirle a cada persona que vaya decidiendo o asignarle a las personas más necesitadas. Déjame dar un argumento. Sí. En el mundo se está discutiendo el tema de la renta universal. Sí. El gran tema del estado de bienestar es cómo damos y asignamos una renta universal. Toda esta crisis del ¿Cómo trabajo criticaron a Naya cuando llevará propuso al eso? tema de la renta universal. Que por cierto ya se Esta- vio que no funciona en Finlandia. sin en Finlandia, Canadá, ¿no? En Finlandia, Sin Canadá. embargo, Sí. sin embargo, esta es una suerte de renta universal en segmentos específicos. Entonces no es universal. Tú estás transfiriéndole a todos los discapacitados, tú estás transfiriéndole a todos los mayores de 65 años. Pero eso no es el Entonces, principio de renta universal. La renta universal, aspirar a una renta universal requiere un PIB, requiere una preparación, requiere luego. más recursos fiscales. Pues sí. Yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que buscar la manera como tributamos, totalmente de acuerdo. Pero estas asignaciones de recursos van alineadas con esa posibilidad de que ciertos segmentos tengan un ingreso. Cuando Andrés Manuel López Obrador en el año 2000
fue jefe de gobierno en la ciudad y planteó lo de la renta de adultos mayores. Yo recuerdo el coro de los niños cantores de Morelia hablando aquí de que no se podía. Digo, no aquí, pues, el programa Aquí no existía. no, todavía no. Pero el coro de los niños cantores de Morelia no se... ¿Quiénes son los niños No, cantores de es un Morelia? decir, hay voces perdón. que se escuchaban a coro. Dicen, no se puede, eso es terrible. Yo escuché economistas muy serios a los que respeto y respetaba. Digo, no que dejé de respetarlos, que algunos murieron. Pero Ay, cuando escuchas ese coro y decir, no se puede. Sin embargo, después, fíjate qué virtuoso programa el de adultos mayores. En una sociedad que va envejeciendo, en donde el otro día escuchaba un analista, va a publicar algún libro, la cantidad de adultos mayores que tendríamos en las calles de la Ciudad de México, si no hubiéramos entrado a rescatarlo hace una generación, de 18 años empezamos a aportarles y a dignificarlos con un ingreso nada más. Ellos sabrán en qué lo aportan socialmente, en qué lo distribuyen y en qué lo generaron. A ver, Max. A ver, yo tengo 3 preocupaciones. La primera es, no hay Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, ¡Qué bueno! Eso a mí me parece... No, a mí yo siempre he criticado los planes nacionales de desarrollo. Puede ser. Me parece un tic soviético que quedó ahí. Puede ser, el plan pero- quinquenal. A ver, pero empezamos- Defiende el plan, porque aquí ya el marcador en Sí, todo... aquí A ver, no voy a tampoco, tratar. pero Voy a bueno. tratar. Por lo menos está en la Constitución. Y por lo Bueno, menos el sí, constituyente lo que dice es, empecemos por un plan y luego con los programas. Aquí empezamos al revés. Primero con los programas, después vamos a ver, los programas se van a adaptar al plan, el plan a los programas. Va a ser una cosa muy extraña el día que salga el Plan Nacional de Desarrollo, porque ya va a ser, digamos, una simulación, porque ya todo está lanzado, ¿no? Sí. Lo segundo que me preocupa muchísimo es esta parte de la transparencia y la rendición de cuentas sobre los programas, ¿no? ¿Cómo demonios le vamos a hacer para revisar ahora programas a través de bancos que fueron asignados de manera privada? Eso es increíble. Y que vamos a tratar de, o sea, ¿a quién le vamos a pedir por transparencia, por ejemplo, la lista de beneficiarios, las transferencias? La Secretaría del Bienestar. El banco el banco va a decir, bueno, pregúntenle al banco, porque el banco es donde están las transferencias. No, porque la Secretaría de Bienestar se va a quedar en la parte de pasarle al banco el paquete completo y el banco va a ser el distribuidor. Y allí es donde van a estar las listas de beneficiarios que tendríamos que verificar. Todo eso deja rastro. Digo, No sé. Yo creo que hay que trabajar. Pero espérame, hay una A ver, que tercera termine, parte que me Max. preocupa mucho, que Valeria lo ha comentado varias veces, que es el tema de los programas sociales y la carga presupuestal, ¿no? Es decir, haces todo este cálculo en un momento en el que calculas el Producto Interno Bruto en 2.5, las estimaciones más positivas para el año andan ya En en menos 1.6. de 2, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cómo le vas a hacer ahora para ir retirando recursos de otros programas para mantener las transferencias? O sea, porque la ventaja que tienen los programas en donde utilizas el aparato del Estado es que cuando tienes problemas presupuestarios puedes hacer recortes. Cuando prometes transferencias no puedes de pronto decir, ya no te voy a mandar tu lana a tu cuenta de cheques. Eso es un buen punto. Y tú, hablando de las pensiones de los adultos mayores, veía una proyección al 2060 una locura. si sigues dando ese dinero a la gente, a los adultos mayores, que nosotros ya lo seremos, ¿no? Para ese entonces, y no hay manera, ¿eh? No dan las cuentas. Los programas sociales parecen no da- escritos no en da- Como no piedra. daba el sistema de pensiones, si ves hoy lo que Entonces, ¿por representa qué el no sistema de arreglas pensiones. el programa de pensiones? No es que no arregles el problema de pensiones. Lo que pasa es que de pronto te encontraste un país en el que muchos sectores de la sociedad los abandonaste y estos intermediarios o usufructuarios Sí, eso está bien. se quedaban con Pero esa ¿cómo parte lo del ingreso. financias? A ver, ¿cuál es el modelo de desarrollo social en el largo plazo? ¿Qué es el idílico momento en donde este modelo nos va a permitir distribuir la renta de manera adecuada? Durante 35 años tuvimos un modelo de desarrollo que estaba esperando el mejor momento para la distribución y se nos quedaron afuera y atrás gente que está muy molesta Pero que- ¿puedo darte una respuesta por qué no se hizo? Sí. Porque nunca ha habido reforma fiscal Está en bien, México. pero no es nada más la reforma fiscal, Leo. Desde los años 50 se ha intentado hacer una reforma fiscal Ni en una México. reforma de se- seguridad social porque Hay nadie un le quiere tema, entrar al el tema. presidente tiene un punto y vamos a concederlo en lo que le asiste la razón. Tiene un punto en el tema de corrupción. Y sí, tiene un punto Sin duda. en que Pero es que nadie los niega administradores, los distribuidores, se llevaban la tajada más grande del pastel de distribución no sé. de programas sociales. No sabemos. No necesariamente llegaban a la gente. El Coneval se hacía la evaluación. Creaste rentas
Sí, creaste un claro. sistema de renta, Sin duda. de gente que vivía de los programas sociales. Pero no estamos negando eso. ¿Y cómo garantizamos que ese sistema de rentas, que gente que vivía de los programas sociales, va a cambiar? Porque no suena que con lo nuevo vaya a cambiar. No suena, la transferencia es directa. La lógica de transferencia directa, sí. lo que quiere es acabar con la persona que llegaba contigo a entregarte tu dinero Pero todos los necesitamos días. ¿en qué momento Totalmente cambia de la acuerdo. renta? A ver, reglas de operación, sí. Discusión de la transparencia, sí. ¿Cuál será el mejor modelo para evaluar? Sí. Vamos a un nuevo modelo de Pero política ¿qué te social. dice por Me qué, gusta. por qué el que está levantando el padrón son gente que quién sabe quién les paga y no el gobierno de la República? Pidamos transparencia A ver, de bueno, todo por eso. eso, a ver, es que Sabino, ahí es A ver, cuando yo no empiezas creo- a sospechar. a ver, es que yo no creo- ¿O no? a ver, Empiezas a sospechar. que no es el gobierno de la ¿Quién está República? pagando los de la servicio? Que no es el gobierno de la República a partir de la expresión de una experiencia particular de que María Amparo la sube a anexos, pues no es eso Bueno, ¿quién? necesariamente el padrón. Exijamos que nos expliquen cómo funciona, quiénes fueron los servidores. Exijamos, Eso ¿de estoy acuerdo? totalmente de acuerdo. Si no me opongo a eso. Pero ahí es cuando sospechas que sí lo van a utilizar electoralmente. No puede- a ver. Cuando los servidores de la nación, pues, ¿Por qué tengo que empezar traen por- chalequitos color Pero guinda. ¿por qué tengo que y- sospechar eso? Pero también ¿por qué pidamos- tengo A que ver, empezar? ay. Pero, a ver, estás viendo que ganó el cuate la elección sin Sí. su programa social. Pero a ver, Bueno, también... pero a lo mejor se quiere perpetuar en el poder con bueno, eso, ¿o no? entonces, tentativa de futuro, delito y presunción de comisión futuro de No, delito. pero a ver, también, Bueno, también buen pidamos punto. alguna prueba, una aunque sea, de esta corrupción en los programas. A ver, todos la sospechamos, pues. Pero el Estado ahora, el gobierno ahora es el encargado de decirnos Sí, también. dónde estaba la corrupción, en qué modelos, dónde están los responsables, cuánto dinero se Ahí desviaba. te Es decir, acompaño junto con Pemex, No, junto no, no. con todo lo que hemos encontrado, en donde no han puesto pica en Flandes y donde la impunidad sigue siendo el tema. Es que ese es el tema. Hay un tema de denuncia. En eso estoy de acuerdo. Discutir que hay grandes problemas de corrupción y decir que por eso se va a cambiar todo un modelo de programas sociales a transferencias que creo yo generan muchos más riesgos de corrupción, pero ¿Tú que el sí argumento crees que sí- generan más corrupción? Por supuesto. Digo, porque es Tener un un argumento intermediario contra- diferente al de Sabino. Es que yo creo completamente que opuesto. se hace absolutamente no fiscalizable. Pues no, si dan los padrones. A ver, Leo, uno de los problemas más importantes de corrupción en el país, uno de los riesgos más importantes, son las nóminas de maestros y doctores Que en no el son país, transparentes. que son nóminas falsas, ¿no? Es decir, en los estados la manera de hacerse recursos en efectivo es generar nóminas falsas. Y esos son servidores del Estado. ¿Cómo le vamos a hacer para fiscalizar a 23 Pero millones de no, por personas? ejemplo, lo de los maestros ya supuestamente las tiene la Secretaría de Educación Pública. Todavía siguen sin... No son transparentes. Exacto. o sea, Todavía nada- siguen sin hacerla pública nada más un porque matiz. los estados se han negado. El tema es, ¿cómo vamos a fiscalizar a 23 millones de personas? es que desde la cúpula de siempre no vamos a fiscalizar a 23 millones de personas. ¿Sabes cómo lo vamos Entonces vamos a confiar que sí llegó el dinero a ellos. No vas a confiar. ¿Sabes qué va a pasar? El señor que tiene derecho a sus 5,000 pesos o a sus 2,500 o el chico que tiene derecho a 1,500, ese es el chico que va a fiscalizar sus 1,500 pesos y va a exigir sus 1,500 pesos. La gente ya sabe que tiene derecho a eso y la gente lo está esperando. O sea, el nivel de fiscalización, estoy totalmente de acuerdo que Coneval y todos los aparatos tengan que fiscalizar, pero la primer fiscalización va a ser directa y no hay dinero que deje más huella, porque el dinero de muchos de los programas sociales en 18 años eran de renta directa. Entonces tú le entregabas a la estancia y la estancia decía, aquí hay 25 niños, tienes toda la razón, y allá había 5 niños que eran falsos, 5 que no llegaron, 10 inventados y 10 de verdad. Entonces con eso, esas fachadas se ordeñaban nóminas y hay casos documentados del PT y de otros partidos políticos. Totalmente de acuerdo. A ver, Valeria, Yo creo que el presidente... vamos a darle una última vuelta Yo creo que y el ya. presidente está desaprovechando una oportunidad de oro de cambiar verdaderamente un estado de bienestar y de cambiar las condiciones de vida de la gente de inicio. Con esto no quiero decir que no deba de haber programas asistenciales, una especie de acción afirmativa momentánea. El problema es lo que decía Max. Esas transferencias. Yo creo yo creo que hay que tener cuidado con las transferencias porque el problema es que se vuelven permanentes, ¿no? O sea, es muy difícil poner Luego estos quitarlos. programas temporales. Pero el presidente tiene una oportunidad de oro, que es cambiar las condiciones de vida de la gente. Por eso votaron todos los que ¿Pero votaron, cómo? por eso Pero eso ya es otra cambiando. cosa. Por supuesto que es otra cosa. Es Para cambiar de educación, fondo salud, el sistema de salud, cambiar de fondo el pensiones. sistema de pensiones, cambiar de fondo. Bueno, pero pues tú Bueno, pero tú te es vas que- por la alta, pues, o sea. pues, ¿y por dónde hay que irse? Bueno, pues Por él dice, supuesto pues que hay que tengo irse por 2, la 300 mil alta. millones de pesos, ¿cómo le hacemos? Por Pues, supuesto que hay que irse por la alta. Tiene una oportunidad de oro de cambiar la vida de las personas a la larga.
está optando por no hacerlo. Es porque no hay un solo programa que lleve hacia allá, ¿eh? O sea, yo podría... Bueno, en el caso de la educación incluso yo te diría que está hay dando un pasos atrás. retroceso. Yo creo que evidentemente no puede hacerlo todo de un jalón, pero puede dar pasos, puede dar pistas de que va hacia allá. No hay una sola. Lo que hay son miles de programas de transferencias, quitando algunos, poniendo otros. Al único que hizo fue como reacomodar. Y creo que está desaprovechando esta oportunidad. Max, A mí me último pone muy comentario. nervioso un Estado que me pide confianza y fe. O sea, que me dice, confía en que 300,000 millones de pesos van a llegar a 23 millones de personas. Yo te lo prometo, confía en mí. Me pone muy nervioso. Me pone muy nervioso que sean las personas, estos 23 millones de personas, los que son encargados de exigir que su dinero llega. Por eso tenemos un aparato de fiscalización y vigilancia, para que esas personas no tengan que ser las que dicen, oye, no me llegaron mis 5,000 pesos y ya estamos a la mitad del mes y me debieron haber llegado. Y entonces que tenga que acudir al líder de la zona, al líder de la región, a pedirle la lana. O sea, vamos a acabar otra vez con intermediarios. Por supuesto, es que no hay manera de no hacerlo. Estas 23 millones de personas. Bueno, ahí se van a aparecer los de la... Morena y van a decir, no, yo te lo arreglo, no te preocupes. Es que yo creo que estas 23 millones de personas necesitan del Estado mexicano. Sí. No necesitan un cajero automático, necesitan del Estado mexicano que se encargue de ellos, que se encargue de poner un piso parejo donde puedan pararse y generar una nueva condición de vida. Eso es lo que no hemos generado, ese piso parejo. Eso sí es lo penoso. Eso sí es lo Yo agregaría Claro, solamente claro. una cosa. Yo efectivamente creo que a veces minimizamos que hay ciudadanos y que no necesariamente hay un ejercicio de la libertad, y que la gente que recibe un recurso que está muy amolada, necesariamente por recibir ese recurso, va a cambiar todas sus convicciones, sus principios, su forma de ser. O sea, yo creo que yo le concedo un poquito más de estatura a la sociedad mexicana, al crecimiento de los últimos 30, 40 o 50 años. Y yo estoy totalmente de acuerdo que siempre existe el riesgo de clientelismo en políticas sociales. Estoy totalmente de acuerdo. Sí. Estoy a favor de todas estas fiscalizaciones, reglas de operación, la modernización y cómo mejoramos, cómo hacemos ese modelo estructural, pero el tema clave de este país en el cortísimo plazo es cómo hacemos la posibilidad de un modelo mucho más igualitario. Pues ahí está, qué buen tema, ¿eh? La verdad es un tema fundamental, político, económico, social, de políticas públicas, por donde se vea. Global. Fascinante, global, desde luego, lo de la renta universal, que no Claro, el funcionó cambio en en los patrones de trabajo, los programas la forma de piloto han dicho que no Algunos. funciona. En fin, bueno, pues pero es un gran tema que seguramente seguiremos discutiendo. Y un saludo a María Amparo, Max. que Claro, no, bueno. Fue motivo de esta semana. No, sí, María Amparo, que es la que nos lanzó a debatir esto. temas importantes. No, buenísimo. Me está viendo, me está viendo. Sí, buenísimo el artículo de María Amparo. Gracias, Max. Es un gusto Gracias, volver a Valeria. Gracias, encantada. Gracias, Sabino. Un privilegio, gracias. Voy Valeria, ahora a Max. platicar con Bernardo Barranco y Alberto Atié sobre los resultados de la Conferencia Mundial sobre la Pederastia en la Iglesia Católica que se celebró hace unos días en el Vaticano. Regresamos en un momento más.